Segunda parte en busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial, 1542, 1570, Eugenia Bridiquina Silvia Arce. El proyecto de la Iglesia, la primera evangelización, la organización y acción de las órdenes religiosas. El primer concilio limense I. En esta primera etapa, no hubo un proyecto global de la Iglesia y la primera evangelización, 1532-1583, estuvo en manos de las órdenes religiosas, dominicos, mercedarios, franciscanos y agustinos. Cada una de ellas tenía sus propios reglamentos, métodos de evangelización y prioridades respecto a la doctrina, lo que influye en el proceso de evangelización y el adoctrinamiento de los indios que se encontraban agrupados en distintas encomiendas. En estos años, el trabajo misional estuvo ligado al sistema de encomiendas y los encomenderos estaban obligados a amparar a un misionero, sea este sacerdote secular o fraile residente en la encomienda. En las numerosas memorias de distintas órdenes religiosas, se constata un marcado interés en aparecer como los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo. Lo cierto es que los dominicos, franciscanos, mercedarios fueron llegando paulatinamente antes de que lleguen los miembros del clero secular. Estos religiosos ingresaron al territorio de la Nuevo Toledo por distintos caminos y se instalaron en diversos puntos. Los dominicos y franciscanos se ubicaron en las orillas del lago Titicaca, en tanto que los mercedarios que llegaron por el Río de la Plata y el Paraguay, penetraron en las regiones del Chaco. Los dominicos se destacaron en los primeros años de la conquista del Perú. Francisco Pizarro estuvo acompañado por el dominico Fray Vicente Valverde, cuya actuación en Cajamarca pasó a la historia. Valverde estuvo en Cajamarca durante los 8 meses en que Atahualpa permaneció preso. En 1535, Valverde volvió a España donde permaneció durante 3 años. La reina Juana recomendó su nombre al Papa para que fuese nombrado primer obispo del Cusco en agradeciendo por sus servicios. Desde 1538, bajo el poder de Fray Vicente Valverde se encontraba un enorme territorio que se extendía a lo largo de toda América del Sur, con excepción de las colonias portugueses. En esta época, gracias al apoyo que dieron a Francisco Pizarro, los dominicos obtuvieron, para su iglesia y convento en el Cusco, nada menos que el que había sido el principal templo incaico, el famoso Coricancha. En 1534, los predicadores ya contaban con 4 centros de evangelización: San Miguel de Piura, Jauja, Cajamarca y el Cusco, donde trabajaban 15 religiosos. Ellos fundaron una primera provincia, es decir, su propia unidad administrativa, en 1540. Su primer provincial, y más tarde primer obispo de Lima, fue Fray Jerónimo de Loaiza, hermano de Fray García de Loaiza, cardenal y presidente del Consejo de Indias. A la llegada del virrey Toledo, en la década de 1570, se había fundado muchas escuelas para hijos de caciques. La Orden de los Predicadores había erigido 18 conventos ubicados en una región que iba desde Quito, Lima, Arequipa, Cusco, Chucuito, La Plata y Tucumán. Los dominicos fueron los primeros misioneros que se ubicaron en las orillas del lago Titicaca, donde establecieron doctrinas y conventos, por ejemplo, en Copacabana, Pumata, Juli, Cepita, Yunguyo. En la Villa Imperial de Potosí fundaron un convento para varones en 1547 con la cooperación del corregidor Pedro de Hinojosa. Posteriormente, llegaron religiosos de otras órdenes regulares. Los franciscanos tuvieron un rol importante en el periodo de descubrimiento por Cristóbal Colón, pues los representantes de esta orden estuvieron presentes cuando éste trató de conseguir apoyo para buscar un camino a la India. Fue un fraile franciscano, Fray Juan Pérez de Marchena, confesor de la reina Isabel de Castilla, que consiguió que los reyes católicos apoyasen al almirante. También llegaron en 1500 a la isla La Española,
fueron los primeros evangelizadores en las islas del Caribe, la América Central y México, y Fray Marcos de Niza fue el primer franciscano que llegó al Perú. Los hermanos de San Francisco conformaban la orden que más frailes tenía dentro de la iglesia, y todo el orbe fue dividida en 103 provincias. La provincia de la América del Sur, la de los 12 apóstoles, fundada en 1553, se subdividió en 5 en 1565, Perú, Santa Fe, Chile, Quito y San Antonio de Charcas. El padre Francisco de los Ángeles Morales fue uno de los 12 franciscanos que llegaron al Perú. En 1539, los franciscanos se establecieron en el Valle de Chuquiago, La Paz, y allí edificaron una capilla para el ejercicio del culto. En 1540, establecieron una iglesia y un convento de Chuquisaca. Posiblemente fueron los franciscanos quienes bautizaron al Malcu Guarache como Juan Colque Guarachi, que participó con Perazares en la fundación de la Villa de la Plata, Graña, 2001. Luego fundaron conventos en Potosí, 1547, en La Paz, 1549, y más tarde, en Misque y Cochabamba, Oruro, Tarija y Arica. En 1551, llegaron al Perú 12 padres agustinos desde Castilla para incorporarse a las filas de los misioneros que ingresaron a Charcas, pues el emperador Carlos Béchica, que admiraba su labor en México, pidió que esta orden enviara sus religiosos al Perú. A Charcas llegaron por solicitud de Lorenzo Aldana para evangelizar a los indígenas de su encomienda Pariacapinota, donde fundaron, en 1559, los primeros conventos en Chayacoyo, Toledo, Oruro, y Capinota, Cochabamba. Su labor evangelizadora y doctrinal se desenvolvió en el altiplano paceño y orureño y en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Su preocupación por la evangelización de los indígenas se extendió más tarde a otros lugares de difícil acceso, como el norte de La Paz. El religioso Daniel Ortiz estuvo adoctrinando a los indios de Yanacachi, en los Yungas de La Paz, en 1552. El punto de su actividad pastoral estuvo en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, La Plata y Tarija, y una de sus obras más importantes ha sido, sin duda, el Santuario de Copacabana. Junto con Francisco Pizarro llegaron representantes de varias órdenes religiosas, entre ellos, los de la Orden de la Merced. Uno de 6 de sus miembros, Sebastián de Trujillo, fue su confesor. En 1537, fundó el convento del Cusco y luego se internó al territorio de Charcas. En 1540, los sacerdotes Juan Calderón de Rojas y Pedro Sánchez Bernal adoctrinaron a los indios de Pucarani, La Paz, y en 1549, el mercedario Sebastián de Trujillo Castañeda hizo la misma labor en los valles de Zapaquí y Caracato, La Paz. 2 años más tarde fundaron conventos en las ciudades de La Plata y de La Paz, y en 1555, otro en Potosí. Paralelamente a la llegada de los mercedarios por el norte, otros religiosos de la misma orden, Juan de Salazar y Juan de Almadía, penetraron por el sur hacia el territorio de los guaraníes y los habitantes de las regiones orientales. Posteriormente, Cristóbal de Albarrán, junto a los conquistadores Juan de Ayolas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Ñuflo de Chávez recorrieron la región. Todas estas órdenes y la iglesia secular estaban dedicadas a evangelizar a la población autóctona. Para ello, fueron a los pueblos y las doctrinas. Allí, un sacerdote tenía que catequizar tanto a los adultos como a los niños, administrar los sacramentos y enseñar los fundamentos de la doctrina cristiana. Es menester entender que el catolicismo no representó un cuerpo inalterable de dogmas y creencias, y la religión enseñada fue fragmentaria, heterogénea, cambiante y adaptada a las nuevas exigencias y circunstancias. Esta complejidad del discurso doctrinal fue obstaculizada por la superposición de distintas versiones, las tensiones y distintos proyectos políticos dentro de la Iglesia,
construyéndose de esta manera el cristianismo indígena. Estensoro, 2003. En estos años, circularon varias publicaciones destinadas a la catequesis. Eran catecismos como La instrucción que se ha de tener en la doctrina de los naturales, 1545, el primer concilio limense, 1552, Plática para todos los indios, redactada antes de 1555, Confesión general para los indios, 1555, los dos últimos escritos en quechua. Jerónimo de Loaiza, primer obispo de Lima, promulgó en 1545 una instrucción para la evangelización en forma de catecismo breve dirigido a los religiosos para llegar a tener una matriz común de evangelización. A pesar de esta normatividad, en el virreinato proliferaron los catecismos divergentes y hasta contrapuestos. Estensoro, 2003, y, para excluir las contradicciones en 1549, se elaboró una nueva versión del documento. Durante el primer concilio limense que tuvo lugar desde octubre de 1551 hasta el enero de 1552, esta versión fue adoptada como texto oficial de las normas pastorales universales o catecismo único para los territorios del Virreinato del Perú. En esta oportunidad se produjeron arduos debates entre los sacerdotes y frailes que intentaron defender sus posiciones, pero, finalmente, se impuso el modelo único apoyado, además, por el rey que ordenó poner fin a las discordias en el seno de la Iglesia. Se promulgaron penas por las prácticas paganas que consistían en el corte de cabello y la pena de 50 azotes por primera vez, 100 por la segunda, 10 días de cárcel y la tercera era considerada como incorregible. Barnadas, 2004. Figura 38. Pintura mural coro alto de la Iglesia de la Merced, Potosí. Esta pintura tipo grisalla es la más antigua de Potosí y posiblemente de Bolivia y el área andina, ya que se estima su datación al siglo XV chica y, estimación que aún no se ha podido evidenciar históricamente. Fuente, L. Prado. Figura 39. Pintura mural coro alto de la Iglesia de la Merced, Potosí. Esta pintura tipo grisalla es la más antigua de Potosí y posiblemente de Bolivia y el área andina, ya que se estima su datación al siglo XV chica y, estimación que aún no se ha podido evidenciar históricamente. Fuente, L. Prado. Figura 40. Portada del Templo Nuestra Señora de la Merced en Potosí, 1570-1609. Durante la colonia se usaba el óxido ferroso, químico procedente de los residuos del Cerro Rico, para la pintura de esta y otras iglesias potosinas, pero en la época republicana empezaron a utilizar otros colores. El arquitecto Luis Prado, responsable del plan de la rehabilitación de las áreas históricas de Potosí, promovió el uso de los colores que se utilizaban en la época colonial para la restauración de los colores originales. Fuente, L. Prado. Figura 41. Torre de la parroquia de Santa Bárbara después de la intervención con la recuperación del color original mediante óxidos férricos del Cerro Rico. Es considerada la primera parroquia de indios de Omasuyos en Potosí, SXB chica y las 13 parroquias de indios se ubicaban en la parte septentrional de la ciudad y estaban vigilados por uno o dos curas doctrineros. La población de esta parroquia, al igual que otras 3, era trilingüe, es decir, se hablaba puquina, aymara y quechua, puesto que estaba compuesta por mitayos de la provincia de Omasuyo, en la orilla oriental del lago Titicaca, donde la mayor parte son puquinas, como dijo el cronista dominico Fray Reginaldo de Lizárraga 1608. Fuente, L. Prado. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina,
docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y A18, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.